Hola, soy Brian y hoy vamos a hablar de medicina, pero no de una forma aburrida. Hoy no vamos a imaginar hospitales modernos, batas blancas, estetoscopios o laboratorios llenos de tecnología. Vamos a viajar a una época donde la medicina era una mezcla de observación, tradición, religión y muchas veces prueba y error. El tema de este podcast es liderazgo en la investigación médica durante la Edad Media y la Edad Moderna. Y la pregunta principal es, ¿quiénes fueron las personas o las instituciones que ayudaron a que la medicina pasara de repetir ideas antiguas a investigar de verdad? Porque siendo honestos, la medicina no avanzó porque alguien dijo, ya sé todo. Avanzó porque hubo personas que se atrevieron a preguntar, observar y mejor cuestionar lo que todos daban por cierto. Empezamos con la Europa, en donde conservar el conocimiento era lo mejor. Primero vamos a esta época, la medicina estaba influida por la iglesia y por los textos antiguos de muchos como Hipócrates y Galeno. Muchos médicos no investigaban el cuerpo como lo haríamos hoy, sino que estudiaban lo que ya estaba escrito. Por aquí hay que ser justos, aunque Europa medieval fue el lugar más avanzado en investigación médica, sí tuvo un papel importante en conservar el conocimiento. Los monasterios copiaban manuscritos, cuidaban enfermos y preservaban textos médicos que pudieron haberse perdido. También empezaron a surgir universidades donde la medicina se enseñaba de forma más organizada. Aquí el liderazgo fue tanto de una sola persona brillante, sino bastantes instituciones. Monasterios, hospitales y universidades ayudaron a mantener viva la medicina en una época de guerras, pobrezas, epidemias y fuerte control religioso. Entonces, aunque no parezca tan emocionante conservar el conocimiento, también fue una de las formas de liderazgo porque sin esta base, muchas ideas médicas no hubieran llegado a la Edad Moderna. Ahora hablemos de la Edad de Oro, del Islam, que fue observar, ordenar y mejorar. Ahora nos movemos al mundo islámico, especialmente entre los siglos 8 y el siglo 13. Aquí la historia se pone más interesante. Durante la Edad de Oro, el Islam, ciudades como Bagdad, Damasco y Córdoba, se convirtieron en centros de conocimiento. Se tradujeron los textos griegos, persas e indios, pero lo importante es que no solo se copiaron, se estudiaron, los criticaron y sobre todo los mejoraron. Uno de los grandes líderes médicos fue Al-Razi, también conocido como Racés. Él fue médico, investigador y escritor, y a él se le reconoce por diferenciar enfermedades como la viruela y sarampión. Y esto fue importante porque se quedó con la explicación general de el paciente está enfermo. Él observó síntomas, comparó casos y trató de entender las diferencias entre enfermedades. Eso ya suena más cercano como la medicina clínica actual. Otro personaje clave fue Ibn Sina o Avicena. Él escribió el Canon de la Medicina, una obra que organizó el conocimiento médico de una forma impresionante para su época. Hablaba de enfermedades, diagnósticos, tratamientos y medicamentos. Para mí, su liderazgo estuvo en una orden para ordenar el caos. No basta con tener la información, hay que organizarla para que otros puedan aprenderla y aplicarla. También existían hospitales llamados Bar Mizan. Estos lugares no solo eran para atender enfermos, también funcionaban como espacios de enseñanza médica. Había médicos, estudiantes, bibliotecas y era una estructura bastante avanzada para la época. El contexto político y económico ayudó mucho. Algunos gobernantes apoyaban las ciencias, la traducción y la educación. Eso demuestra algo importante. La investigación médica no avanza con un solo talento. También se necesitaba apoyo de instituciones y los recursos. Ahora, hablemos del lejano oriente, que era más la prevención y observación. Mientras tanto, en el lejano oriente, especialmente en China, la medicina tomó otro camino. La medicina china se enfocó mucho en la prevención, la observación del cuerpo y el uso de las plantas medicinales. También se desarrolló prácticas como la acupuntura y una visión más integral de la salud. Aquí la idea no solo era esperar a que la persona estuviera enferma, sino cuidar el equilibrio del cuerpo. Aunque esta medicina es diferente a la medicina científica moderna, tuvo algunos valiosos como la observación acumulada durante siglos. Se registraban síntomas, tratamientos, respuestas del paciente. El liderazgo en esta región fue más cultural e institucional. No dependió de una sola figura, sino de una tradición médica que se mantuvo, se enseñó y se adaptó con el tiempo. Y eso también cuenta como liderazgo. No todo avanza viene de romper con el pasado, a veces viene de construir sobre lo que muchas generaciones observaron antes. Ahora hablando del Renacimiento, que fue cuestionar lo antiguo. Después llegamos a la Edad Moderna, empezando con el Renacimiento. Aquí ocurre un cambio enorme. El cuerpo humano empieza a estudiarse de manera más directa. Durante mucho tiempo, muchas ideas médicas venían de Galeno. El problema aquí es que algunas de las observaciones estaban basadas en animales, no en cuerpos humanos. Pero durante siglos muchos aceptaron esas ideas casi sin discutirlas. Entonces aparece Andreas Vesalius. Vesalius fue un anatomista que decidió estudiar el cuerpo humano mediante disecciones,
Publicó una obra muy importante llamada De Humani Corporis, fábrica donde corrigió errores antiguos y mostró la anatomía con mucho más detalle. Y aquí está lo interesante. Vesalius no solo descubrió cosas, se atrevió a decir los grandes autores antiguos también podían equivocarse. Eso para mí es liderazgo real, porque no es fácil contradecir lo que todos deciden. Pero en medicina, si algo no coincide con la realidad del cuerpo humano, hay que corregirlo. El liderazgo de Vesalius fue cambiar la forma de enseñar anatomía y demostrar que la observación directa es más fuerte que la repetición de la autoridad. Ahora hablamos de la cirugía y guerra. Ambroise Pare. Otro líder importante fue Ambroise de Pare, un cirujano francés. En ese tiempo las guerras eran frecuentes y los campos de batalla dejaban muchísimos heridos. La cirugía era dura, dolorosa y muchas veces peligrosa. Pare observó algunos tratamientos tradicionales que causaban mucho daño. Entonces empezó a usar métodos más prácticos para tratar heridas. Mejoró las técnicas quirúrgicas y ayudó a cambiar la forma que se atienden a los pacientes lesionados. Su liderazgo no nació de un laboratorio perfecto. Nació de la necesidad de ver sufrimiento real y buscar mejores maneras de tratarlo. Eso también es medicina, no solo teoría, sino responder a lo que el paciente necesita en el momento. Hablando de la revolución científica de William Harvey y la circulación. Luego de la revolución científica aparece William Harvey. Harvey estudió la circulación de la sangre y explicó mejor cómo el corazón funciona, como una bomba que mueve la sangre por todo el cuerpo. Esto fue clave porque usó la observación, experimentación y razonamiento. No se conformó con repetir lo que ya estaba escrito. Con Harvey la medicina se acercó más al método científico, es decir, observar, hacer preguntas, comprobar y sacar conclusiones. Este cambio fue enorme porque abrió la puerta a una medicina más basada en evidencia y menos basada en tradición. Hablemos ahora de la ilustración medicina, razón y sociedad. Finalmente llegamos a la ilustración. En esta época la razón y la educación y la ciencia tomaron más importancia. La medicina empezó a verse no solo como algo individual, sino también como un tema social. Se empezó a prestar más atención a hospitales, salud pública, registros, prevención y una formación médica. Aquí el liderazgo ya no era solamente de los médicos, también era de instituciones académicas, gobiernos y hospitales que buscaban mejorar la salud de la población. Y eso conecta mucho con la medicina actual. Hoy no basta con tener o saber o tratar una enfermedad. También hay que pensar en prevención, educación, investigación y acceso a la salud. Como conclusión, el liderazgo en la investigación médica durante la Edad Media y la Edad Moderna tuvo muchas formas. En Europa medieval, el liderazgo estuvo en conservar y enseñar el conocimiento. En la Edad de Oro del Islam, estuvo en observar, traducir y mejorar y crear hospitales avanzados. En el Lejano Oriente estuvo en la prevención y en la continuidad de una tradición médica basada en la observación. Y en la Edad Moderna, con figuras como Vesalius, Pare y Harvey, el liderazgo estuvo en cuestionar lo antiguo y acercarse a la medicina al método científico. Lo más importante es entender que la medicina no avanzó por una sola persona, ni por una sola cultura. Avanzó porque muchos personajes se atrevieron a pensar diferente. Como estudiante de medicina, esto me deja una idea clara. Liderar en salud no significa creerse superior, significa observar mejor, aprender constantemente, cuestionar responsabilidad y usar el conocimiento para ayudar a los demás. Porque al final, la medicina empezó a avanzar de verdad cuando dejó de solo repetir respuestas y empezó a hacer mejoras preguntas. Gracias por escuchar.